Para el nivel básico de esta práctica vamos a medir la resistencia y la impedancia de dos cajas acústicas DAS Factor 8 unidas en serie y en paralelo. Para ello vamos a utilizar un polímetro para medir la resistencia que aquí vemos en la conexión en serie, donde uno de los polos va conectado al negativo de una de las cajas y el otro al positivo de la otra caja, mientras que el otro positivo y negativo están unidos a una ficha de empalme. También usaremos un medidor de impedancia ProMax PE005 que en la imagen tenemos en la conexión en paralelo, donde los positivos y los negativos están unidos respectivamente a una ficha de empalme, y de ella obtendremos un solo positivo y negativo de los que tomaremos las medidas. Para la realización de la práctica usaremos ambos medidores en ambos tipos de conexionado. Para esta parte del nivel básico utilizaremos una mesa de mezclas Acoustic Control MX33, donde conectaremos un dispositivo móvil como reproductor musical que irá conectado a la mesa de mezclas por la entrada de línea 1, mediante un cable con conectores mini jack y RCA. La salida del máster de la mesa de mezclas la mandaremos al canal A de la etapa de potencia DAS E2, y a la salida de esta en el canal B colocaremos una resistencia de 8,2 ohmios por protección, ya que por ese canal no enviamos señal alguna, mientras que la salida del canal A estará conectada a la entrada de un filtro pasivo de 2 vías. Estas vías, que pertenecen a graves y agudos, serán enviadas a una caja acústica DAS PF115 mediante un conector Canon, donde los graves irán en el +1 y -1 y los agudos en el +2 y -2. En el nivel avanzado utilizaremos la misma configuración anterior, a excepción de que obtendremos la señal de ruido rosa del analizador Behringer UltraCurve DSP8024, que de su salida y mediante un conector Canon conectaremos a la entrada de línea 1 de la mesa de mezclas, que enviará la señal a la etapa de potencia y esta al filtro pasivo, donde mediante un cable con pinzas en uno de sus extremos conectaremos a las salidas de graves y posteriormente a las salidas de agudos, y que enviaremos al analizador UltraCurve con otro conector Canon, donde visualizaremos el espectro de frecuencias de las distintas vías. Por último, y siguiendo con la misma configuración inicial, introduciremos un filtro pasivo de 3 vías, que a la entrada de esta conectaremos con un cable con 2 pinzas en ambos extremos a la entrada del filtro de 2 vías para obtener la misma señal enviada por la etapa de potencia. Con este filtro visualizaremos la respuesta en frecuencia de cada vía, bajos, medios y agudos. Para comenzar con el nivel básico de esta práctica mediremos la resistencia y la impedancia de estas cajas acústicas, y para ello vamos a empezar con la conexión en serie, donde tenemos aquí el positivo y el negativo conectados y sus extremos los hemos llevado a una ficha de empalme, donde hemos unido el negativo de una caja con el positivo de la otra, y los otros extremos que nos quedan irán al polímetro para medir la resistencia y el medidor de impedancia. Vamos a medir la resistencia conectando positivo con positivo y negativo con negativo, y obtenemos una resistencia de 34,2 ohmios. Ahora mediremos la impedancia, donde conectaremos con unas pinzas el positivo y el negativo al medidor. Le damos a test para comprobar y la impedancia nos da 31,1. En la conexión en paralelo hemos unido los positivos con positivos y negativos con negativos en un lado de la ficha de empalme, y del otro lado de la ficha sacamos un positivo y un negativo con los que tomaremos las medidas. Con el polímetro vemos que obtenemos 17,3 ohmios de resistencia. Para medir la impedancia cambiamos el polímetro por el medidor y pulsando el botón test comprobaremos la impedancia que obtenemos de la unión en paralelo, que es 8,38. En esta parte lo que hemos hecho ha sido conectar una fuente de sonido, en este caso un móvil, a la entrada de línea 1 de la mesa de mezcla, y a la salida del máster hemos obtenido la señal del canal izquierdo y la hemos insertado en la entrada del canal A de la etapa de potencia. En la salida de la etapa de potencia hemos conectado una resistencia en el canal B y en el canal A la entrada de un filtro pasivo. Aquí obtenemos la salida Outbass, que son los graves, y al otro lado del filtro obtenemos la salida Outdriver, que sería la salida de agudos. Dichas salidas las hemos conectado a una ficha de empalme, donde las hemos unido a estos cables, los cuales están conectados a la caja acústica mediante un conector Speakon. Una vez conectado todo, reproduciremos la señal de audio, pulsamos PFL en la mesa de mezcla y ajustamos para que la ganancia de la línea 1 quede en torno a 0 decibelios. Subimos el volumen del máster y comprobamos que tenemos sonido. Ahora procedemos a desconectar los graves, los cuales tenemos identificados como +1 y -1.
Volvemos a conectar y desconectamos los agudos, +2 y -2. Para este apartado de la práctica lo primero es ajustar la configuración del UltraCurve. Para ello pulsamos Setup, elegimos el canal izquierdo, que es el que está seleccionado, Left, el nivel lo ponemos a -19 decibelios y la señal de salida del analizador seleccionamos Pink, que es ruido rosa. El resto lo dejamos por defecto. Ahora, el canal izquierdo de la salida del UltraCurve se lo enviamos a la entrada de línea 1 de la mesa de mezcla y la salida del máster de esta a la etapa de potencia con la misma configuración que en el apartado anterior, solo que ahora lo que hacemos es, mediante unas pinzas, conectar a la salida de cada vía del filtro, que están conectadas a la entrada del canal izquierdo del UltraCurve para comprobar la respuesta en frecuencia tanto de las salidas de graves como de agudos. Conectamos las pinzas a los graves y obtenemos una respuesta plana, sin frecuencia de corte en el analizador. Esto es debido a que la vía de graves no filtra los agudos, no necesita hacerlo porque el altavoz de graves no reproduce el sonido de esas frecuencias tan altas. Por tanto, la vía de graves no incorpora un filtro paso bajo. Ahora conectamos en la vía de agudos y obtenemos la respuesta en frecuencia del filtro. Utilizando la misma instalación hemos conectado un filtro pasivo de 3 vías con el anterior de 2, mediante un cable y 2 pinzas en cada extremo, los cuales irán conectados a las entradas de ambos. Ahora obtendremos la respuesta en frecuencia con el mismo procedimiento, pero en este caso conectaremos la pinza que pertenece al negativo a masa y el positivo a medios graves y agudos respectivamente.